Hola, buenas tardes. Damos comienzo al encuentro del día de hoy, respondiendo, por si alguno no leyó el chat, o alguien consultaba sobre las unidades que iban a entrar al segundo parcial. Son la 4, la 5 y la 6 de manera completa, no hay ningún error, se repite la evaluación de la unidad 4, que como dijimos en la primera clase articula toda la materia y por lo tanto es quizá la más importante, por decirlo de alguna manera, y por eso es que se evalúan en los dos primeros parciales. Antes de comenzar, ahí quería recordarles que hemos puesto una encuesta que es voluntaria, no es obligatorio hacerlo, pero para nosotros sería de mucha utilidad que la respondieran. Eso posibilita que vayamos haciendo cambios que mejoren la atención de todos ustedes. Por ejemplo, ahí hablando de cambios, o sea, nos han advertido algunos allegados que están en el tema de la educación, de que nos habíamos excedido un poco la clase pasada en cuanto a tiempo, que no es muy bueno superar la hora, que lo mejor son 45 minutos. Bueno, nosotros solemos estar entre 45 minutos y una hora, la clase pasada se extendió un poco más y el ayudante que estaba en el aula me manifestó después de la pérdida de atención. Obviamente no es lo mismo cuando la clase es presencial que cuando es remota y por lo tanto hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones. Bien, lo que vamos a ver hoy entonces que es el mercado de trabajo. Se va a realizar un enfoque, voy a ir compartiéndoles, se va a realizar un enfoque diferente de lo que deben estar acostumbrados ustedes en microeconomía. Ahí estoy equivocándome, una pestaña. Digo que es un enfoque diferente porque están acostumbrados a ver oferta y demanda en el mercado de trabajo y eso les permite determinar el nivel de empleo de equilibrio y el salario real o nominal de equilibrio. No sé cómo estamos compartiendo ahí. Ahí está. Bien, ahora solucioné el problema. Digo, vamos a hacer una presentación no tan convencional del mercado de trabajo, que es la que realiza Blanchard, y vamos a cerrar luego con la fricción externa de la economía y el nivel de empleo. ¿Qué cambia respecto de lo que hemos visto antes? Bueno, hasta ahora hemos pensado una economía de corto plazo en la cual existen factores productivos desempleados y por lo tanto las empresas pueden acomodar su nivel de producción sin incurrir en costos adicionales. La verdad que eso no es tan así ni aún en el corto plazo, ni aún ante la existencia de factores productivos desempleados. Cuando las empresas van o prevén aumentar la producción, están pensando que ese aumento en la producción va a provocar un aumento en el nivel de empleo. Si aumenta el nivel de empleo,
obviamente se reduce la contrapartida, que es el desempleo. Niveles bajos de desempleo provocan suben el nivel de los salarios, y las empresas consideran que estos salarios son parte de sus costos y por lo tanto lo trasladan a precios, es decir, que los precios también van a subir, y el alza de los precios obviamente hace que los trabajadores que están pensando en términos de los bienes que pueden comprar con su salario pidan que estos salarios se modifiquen, suban. Es decir, puedan hacer frente a la suba de precios con una renegociación salarial. El mercado de trabajo es el lugar donde se van a determinar los salarios y donde todas estas cosas que estamos planteando suceden. El mercado de trabajo nace o está inmerso dentro de lo que es la población total, y uno puede dividir a la población total en dos grandes grupos: la población económicamente activa y la población inactiva. Por allí algunos de los conceptos que establecen en el libro de Blanchard no son exactamente los mismos que usamos nosotros para la economía argentina. Pero bueno, él por ahí distingue entre población económicamente activa y población en edad económicamente activa. O sea, pero son detalles menores, por decirlo de alguna forma. Pero la población económicamente activa se compone de todos aquellos que están participando del mercado de trabajo, estén ocupados o estén desocupados. La condición para sin tener trabajo, pertenecer a esta población económicamente activa y merecer el calificativo de desocupado tiene que ver con el hecho de estar buscando trabajo. Si alguien no está buscando trabajo, no pertenece a esta población de desocupados. A su vez, los ocupados pueden ser plenos o pueden ser subocupados. Plenos son aquellos que cumplen la cantidad el horario completo de trabajo. Y nosotros le agregamos otra pequeña diferencia con lo que es la acepción del libro, es que están ocupados en algo para lo cual están preparados, es decir, para los cuales tienen las habilidades necesarias. Entonces, en ese caso, los consideramos ocupados plenos. Por ejemplo, si un abogado está manejando un taxi, lo consideramos ocupado, pero no pleno. Para nosotros hay ahí una subocupación que es muy difícil de medir, y por eso en estos libros de procedencia del norte no se suele tomar en cuenta, ¿sí? Pero claramente es una subocupación. Y después, bueno, están los subocupados demandantes y los subocupados no demandantes. Los demandantes son aquellos que trabajan una menor cantidad de horas o en un trabajo para lo cual no están sobrecalificados y están buscando entonces o más horas de trabajo o un trabajo que merezca la calificación que ellos han obtenido. Y los no demandantes son aquellos que trabajan pocas horas o que trabajan en algo para lo cual también están sobrecalificados, pero lo hacen eligiéndolo, lo hacen porque quieren. Por ejemplo, un estudiante universitario que para solventar sus gastos de estudio cuida niños o hace jardinería. En ese caso, claramente son subocupados, pero no están demandando más horas de trabajo, sino que están eligiendo esa ocupación porque les permite llevar de mejor modo sus estudios. Bueno, la población económicamente activa está entre los 15 y los 65 años,
esto puede variar, depende de cada economía también, lo que se califique como trabajo infantil y la edad de la jubilación. O sea, hay algunas economías que lo hacen a partir de los 16 hasta los 67 años, pero bueno, en principio, en términos generales, uno puede decir que es desde que uno tiene edad para trabajar hasta que llega a la edad de retiro. Bueno, y la población inactiva son aquellos que no participan del mercado de trabajo. Pueden ser inactivos marginales que han salido del mercado laboral porque ya no cuentan con las habilidades necesarias para desempeñarse, hecho que ocurrió, por ejemplo, en la década del 90, cuando se incorporaron las últimas tecnologías, las nuevas tecnologías de aquel momento, y muchos trabajadores fueron desplazados porque desconocían el manejo de esas tecnologías. Dentro de esta población inactiva están los inactivos típicos, estudiantes, amas de casa o gente que realiza tareas en el hogar, no hace falta que sea amas de casa. Y bueno, y la población pasiva, que puede ser transitoria, cuando se tiene menos de 15 años, y va a ser inactivo hasta que alcance la edad laboral, o definitiva si ya ha superado la edad de retiro. Bien, yo había comenzado lo que el libro llama una gira por el mercado de trabajo con datos de la economía argentina, pero luego repasando unas diapositivas viejas de otros años, me encontré con esta y digo, bueno, la vamos a mostrar antes de mostrar los datos para la economía argentina, entre los cuales no se extiende mucho el libro, así que lo vamos a hacer un poco nosotros. Pero bueno, acá define la población activa entre los 15 y los 67 años y el dato que me llama la atención y que por eso recuperé esta diapositiva, es que habla de 238 millones en la Unión Europea. Y luego menciona la población inactiva y dice que son 92 millones, ¿sí? Bueno, recuerden esos números, 238 la población activa y 92 millones la inactiva. Luego define la tasa de actividad, que está en el 72%, no la define exactamente igual que como la definimos nosotros. Acá habla entre la población activa y la población en edad activa. Nosotros la calculamos sobre la población total, pero también es un dato llamativo, 72% la tasa de actividad. La tasa de desempleo es el cociente, la división entre los desempleados y la población activa. Ahí no hay ninguna diferencia. Bien, traten de mantener en la mente un ratito estos numeritos. Pasamos ahora a una infografía tomada directamente del INDEC, donde muestra algunos datos para la economía argentina. Lamentablemente la infografía es bastante mala, es mala en cuanto a calidad visual. No se llega a notar bien ni siquiera en el original. Pero bueno, hay cosas que, por ejemplo, acá está tomando 31 aglomerados urbanos, ¿sí? Y define la población inactiva en el 52,1% y si ustedes lo miran un poquito más chiquito, dice 15.200.000 personas, ¿sí? Y la población económicamente activa, 13.900.000. Y ahora sí les pido que vuelvan a los datos que veíamos recién de la Unión Europea, donde la población económicamente activa era 238 millones, y los inactivos eran 2,5 veces menos, 92 millones.
para nuestra economía, esos datos están revertidos. Tenemos una población inactiva bastante más alta que la población económicamente activa, ¿sí? Del 52,1 al 47,9%, unos 2 millones de... 1,5 millones de personas más inactivos que la población económicamente activa, ¿sí? Y otro dato, a ver si lo veo por allí, la tasa de empleo, la tasa de actividad. Bueno, la tasa de actividad, que ahora no la alcanzo a anotar acá, estaba cerca del 50%, entre el 40 y el 50% oscila en la economía argentina, y si ustedes se recuerdan, el dato de la diapositiva anterior en la Unión Europea estaba en el 72%. Que vuelvo a insistir, ahí hay una pequeña diferencia en cuanto a la manera de calcularlo, pero de todas formas no deja de ser una cuestión relevante las diferencias entre las economías desarrolladas y la nuestra. Si ustedes se fijan, tenemos 13 millones de ocupados. De esos 13.900.000 que componen el mercado de trabajo, 13 millones están ocupados y 900.000 están desocupados. Eso da una tasa de desocupación del 6,9%. Estos datos son para el segundo trimestre del 2022. No son directamente comparables con los anteriores, que son del 2008, pero bueno, ahí se ve una tasa de desocupación similar a la que tenemos nosotros ahora. Bien, seguimos con la gira por nuestro mercado de trabajo. Así tenemos comparaciones del trimestres del 2021 con el 2022. La tasa de actividad del año de pandemia pasa del segundo cuatrimestre a segundo cuatrimestre de 45,9 a 47,9, es decir, que hay una mejora. Hay más gente participando del mercado de trabajo. Los datos de empleo también mejoran del 41,5 al 44,6. O sea, todos los indicadores son un poco mejor que durante el último año de la pandemia. Bueno, este es un gráfico interesante que muestra qué tanta presión recibe el mercado de trabajo, y cuando hablamos de presión en el mercado de trabajo nos estamos refiriendo a la creación de puestos de trabajo. O sea, y obviamente mientras mayor sea el número de desocupados o de subocupados, mayor va a ser la presión sobre el mercado de trabajo para que se generen puestos de trabajo que cubran esa demanda. De la población, de los 13.900.000 integrantes de la población económicamente activa, teníamos 900.000 que estaban desocupados. El resto, el 71% de los 13 millones son ocupados no demandantes. En nuestra acepción serían los ocupados plenos, los que cumplen con trabajar en algo que tiene que ver con sus calificaciones y además trabajan la cantidad de horas previstas, ¿sí? Y el resto sería, el resto, el 29% de esos 13 millones sí presiona sobre el mercado de trabajo para conseguir un mejor empleo. Y lo hacen junto con los subocupados demandantes, junto con los desocupados, ¿sí? Bueno, así tienen ustedes un lindo gráfico, digamos, para hacer una lectura o una visión un poco más pormenorizada de lo que pasa en el mercado de trabajo. Bueno, este cuadrito muestra cómo ha cambiado también entre el segundo cuatrimestre del 2021 y el 2022 la tasa de empleo
y lo que tiene que ver con esa tasa de empleo, ¿sí? Hay una suba del 41,5 al 44,6. Ahí muestra los niveles de ausencia que han descendido de un cuatrimestre a otro. También muestra que como ya no estamos en pandemia, quienes trabajan en la casa han descendido del 17,9 al 9,2. Y lo mismo que aquellos que utilizaban sus propios equipos de trabajo, máquinas, equipos de trabajo. Obviamente ahora, al haber disminuido los que trabajan en la casa, debe ser menor la cantidad de trabajadores que utilizan sus propias máquinas o equipos. Y este último gráfico muestra, fíjense en la última columnita solamente del segundo trimestre, muestra cuánto dura el desempleo, ¿sí? En el color más oscuro muestra que dura menos de un mes y se va aclarando para llegar al más claro que dura más de un año. En principio, no llega al 1% quien permanece desempleado menos de un mes, y el 1,5 los que están entre 1 y 3 meses, y así para llegar a que de esa tasa de 6,9% hay un 2,8% que hacen más de un año que se encuentra sin trabajo. Bueno, y este muestra cómo ha evolucionado el salario en junio del 2022, no es trimestral sino en junio, que creció un 4,8%, por debajo de la inflación. Allí, si ustedes se fijan, a la derecha tienen que interanualmente creció casi un 70%, cuando la tasa de inflación está cerca del 100%. Y en lo que va del año ha crecido hasta el mes de junio un 35,7%, cuando a ese momento la tasa ya generosamente había superado el 40%. Bien, todos estos datos que se los muestro un poco para ver las diferencias entre... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Puede ser una economía desarrollada y lo que puede ser nuestra economía. Para el caso nuestro lo pueden encontrar en la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Eso lo realiza el INDEC junto con las direcciones provinciales de estadística. Bien, de todos esos datos que hemos visto son fotografías, pero digamos que las fotografías no permiten ver los movimientos que hay al interior del mercado de trabajo. Estos movimientos se caracterizan por flujos de entrada y salida del empleo, que tiene, o sea, eso abarca empleo, desempleo e inactividad. Hay muchas veces uno puede pensar que el flujo se daría entre empleo y desempleo y al revés, desempleo y empleo, pero hay muchas veces que se pasa directamente de la inactividad al empleo. No estábamos pensando en trabajar, pero alguien viene a hacernos una propuesta interesante y aceptamos. Bueno, estamos pasando de ser inactivos a tener empleo sin haber pasado por el desempleo. También están los flujos de entrada y salida del desempleo, que eso tiene que ver con la duración media de desempleo. Así recién veíamos que había trabajadores que llevaban menos de un mes de desempleado y consiguieron otro trabajo, otros que llevan más de un año y aún no consiguen. Bueno, eso permite que uno realice una medición de cuánto dura el desempleo en una economía en promedio. Esa duración media del desempleo para la Unión Europea es más o menos 5 o 6 meses. Para la economía norteamericana, hablando fuera del proceso de pandemia, porque eso realmente cambió todos los ratios,
es de 4 meses, decía, para la economía norteamericana, y para nosotros la duración media del desempleo también está alrededor de los 6 meses. Bueno, y también hay flujos de entrada y salida de la población económicamente activa. Pueden haber escuchado ustedes hablar de la hipótesis del trabajador desalentado y la hipótesis del trabajador adicional, o sea, el trabajador desalentado que perdió su puesto de trabajo y bueno, inicialmente sale a buscar trabajo, pero poco a poco se da cuenta que la situación de crisis no le va a ser posible conseguir trabajo y deja de buscarlo. O sea, acuérdense que buscar trabajo, que toda actividad en realidad tiene un costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, buscar trabajo tiene un costo. Si uno tiene que tomar un taxi para ir a presentarse donde hay alguna vacante, tiene que tener internet para buscar por internet en las distintas publicaciones si hay vacantes o no hay vacantes. Todo eso tiene costos y bueno, en algún momento uno puede decidir no solventar más esos costos porque le parece que tal cual está la situación actual es inútil. Y el trabajador adicional, que es cuando situaciones en las cuales también muy críticas suelen ser que un trabajador, normalmente quien detenta el carácter de jefe de hogar o jefa de hogar, pierde su puesto de trabajo y ante la imposibilidad de que consiga trabajo en el corto plazo, de su propia familia salen a buscar trabajos, cónyuge, pareja, hijos mayores de edad que a lo mejor estaban estudiando, se incorporan al mercado de trabajo para tratar de solventar la difícil situación hogareña. Bueno, eso hace que se haya destruido un puesto de trabajo, pero se hayan generado 4 desocupados en lugar de 1. Y eso a eso es lo que llamamos hipótesis del trabajador adicional, y ambas cosas, tanto los que se desaniman y se van como los que se suman al mercado de trabajo, determinan esta gran variabilidad que suele tener la población económicamente activa. Por otra parte, ahora sí refiriéndonos a la tasa de desempleo solamente, puede reflejar, o sea, es un indicador imperfecto de lo que sucede en el mercado de trabajo, por muchas razones. La que señala el libro, yo no voy a ahondar en otra que me parece más importante, pero vamos a ver lo que señala el libro, que es que esta tasa de desocupación puede estar mostrando un mercado de trabajo que tiene una actividad muy acendrada, o sea, uno pierde el trabajo, pero inmediatamente que yo perdí el trabajo, otro desocupado consiguió y así sucesivamente. O puede reflejar cierto rigidez, cierto anquilosamiento. Es decir, uno pierde el trabajo y va a permanecer bastante tiempo desocupado. ¿Sí? Eso entonces serían las dos situaciones que puede reflejar una misma tasa de desempleo, un mercado más dinámico o un mercado más rígido. ¿Cómo afecta la tasa de desempleo a los trabajadores? Bueno, obviamente podemos distinguir dos efectos, un efecto sobre el bienestar y un efecto sobre los salarios. Tomamos primero los efectos que puede haber sobre el bienestar. El bienestar se puede afectar tanto que uno esté desocupado como que no lo esté. O sea, si yo tengo una ocupación, pero veo que a mi alrededor hay muchos que están perdiendo su trabajo y me voy a empezar a preocupar y a, digamos, tener cierta aprehensión de la posibilidad de perder mi propio trabajo. Y por otra parte está
la angustia que puede generar al trabajador desempleado el hecho de concurrir a una y otra entrevista y no conseguir trabajo. Es decir, cuando la permanencia en el desempleo por un tiempo más allá del prudencial o del que yo estaba esperando estar desempleado. Bien, ahora sí vamos a empezar a ver el tema del desempleo respecto de, o qué tiene que ver el desempleo en la determinación de los salarios, o de qué manera no puede afectar. Para eso tenemos que saber cómo se determinan estos salarios en la economía. La fijación de salario puede tener dos aristas. Por un lado, puede estar el poder de negociación, tanto de empresas como de trabajadores, y por otra parte, lo que se denominan los salarios de eficiencia o las hipótesis de los salarios de eficiencia, que tiene que ver con la posibilidad de que determinadas empresas paguen salarios por encima de lo que serían el salario mínimo o el salario natural compatible con una determinada tasa de desempleo. En el modelo que nosotros vamos a ver, el salario nominal se va a determinar por la negociación entre empresas y trabajadores. Esta negociación siempre depende del grado de, no es lo mismo que negocie un sindicato con una cámara empresaria a que negocie un sindicato nacional con una empresa, o a que negocien los salarios los trabajadores de manera individual con la empresa. El poder de negociación de unos y otros va variando según la forma que tome esa negociación, ¿sí? No obstante, podemos asumir que es una negociación entre empresas y trabajadores de cualquiera de las formas que hemos mencionado recién, y la podemos expresar como la ecuación que están viendo allí. W es el salario nominal igual a los precios esperados por una función que está dependiendo de la tasa de desempleo negativamente y de una variable residual Z de manera positiva. Bueno, ¿por qué este salario negociado depende negativamente de la tasa de desempleo? Y porque mientras más alta sea la tasa de desempleo, mayores son las probabilidades que tiene la empresa de conseguir un reemplazo, incluso más barato, y más difícil se le hace al trabajador, ante tanta competencia, conseguir un trabajo bien remunerado. Entonces, cuando la tasa de desempleo son elevadas, el salario tiende a caer. Y la variable residual Z son variables que por allí solemos denominar institucionales. Por ejemplo, lo que puede ser un seguro de desempleo. Si los seguros de desempleo son importantes o son elevados, o los salarios mínimos son elevados, eso le pone un piso más alto, digamos, un piso salarial más alto, y por lo tanto está relacionado positivamente con el nivel salarial. La determinación de los precios. Bueno, acá los precios, según lo que ustedes deben haber visto en principios y estructuras, los determina el mercado por oferta y demanda. Es decir, las empresas en esa economía son tomadoras de precios. La realidad tampoco condice mucho con eso. La cuestión es que las empresas fijan precios que dependen de sus costos, y estos costos dependen de la función de producción. Para simplificar el análisis, nosotros vamos a suponer que se utiliza un solo factor productivo, que es el factor trabajo,
y que además la función de producción se expresa como lo que estamos viendo, Y igual a A por N, donde A viene a ser la productividad del trabajo. ¿Sí? Esta productividad se mantiene constante y por eso la podemos expresar de esa manera. Y N es el empleo. Bien. Para simplificar todavía más, podemos suponer que esta productividad media del trabajo que decimos que permanece constante, podemos suponer que esa productividad es igual a 1. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque, bueno, siempre es posible cambiar elegir la unidad de producción de manera tal de que cada trabajador o cada hora de trabajo, depende de cómo estemos midiendo el trabajo, produzca una unidad. Siempre es posible hacer eso. Supongamos que un trabajador produjera 100 sillas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para transformar eso en 1? Bueno, en lugar de hablar de que cada trabajador produce 100 sillas, cada trabajador produce un centenar, ¿sí? En lugar de hablar de cantidad de kilos, hablamos de toneladas, ¿sí? Y aún si no coincidiera, uno la puede hacer coincidir igual. Qué sé yo, supongamos que no coincida que cada trabajador produzca 100 sillas, que produzca 77. Bueno, ¿cómo transformamos 77 en 1? Le ponemos un nombre cualquiera, cada trabajador produce un Messi de silla, el nombre que se nos ocurra, digo, a ese nivel de discreción se refiere esta posibilidad de transformar A en 1, de modo tal de que nuestra función de producción sea tan simple como C igual a N, es decir, producción igual a empleo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si la empresa decidiera producir una unidad más, el costo de esa unidad adicional producida es el salario W que hemos estado viendo recién, ¿sí? O sea que realmente es una simplificación importante la que hemos realizado. En competencia perfecta, como deben haber visto en micro, entonces los precios se determinan por la igualdad con el costo marginal. El tema es que no estamos en competencia perfecta y que las empresas adicionan un margen sobre costos, ¿sí? Es decir, que el precio va a ser 1 más el margen sobre costos por el costo, que en nuestro caso es el salario nominal. Bueno, ahí mu entonces es el margen sobre costos que aplican las empresas y que va a ser tanto más elevado cuanto mayor sea el poder que tenga esa empresa en el mercado. Si hablamos de empresas monopólicas, obviamente el margen es muy, muy superior. En competencia similar a la perfecta, los márgenes se van achicando. Bien, vamos a ver ahora entonces las implicancias que tiene la determinación de los salarios y de los precios para el desempleo, pero necesitamos hacer todavía una simplificación adicional, y es eliminar los precios esperados. Los precios esperados tenían que ver con el hecho de que lo que les interesa a los trabajadores es la canasta de bienes que pueden comprar. Entonces, están pensando que cuando cobren el salario,
tienen que poder acceder al carrito del supermercado como lo hicieron a principios de este mes. Entonces, esa es la explicación de que lo relevante sea el precio esperado. No me importa el precio hoy de lo que yo voy a cobrar el mes que viene, me importa el precio que van a tener los bienes el mes que viene. Pero digo, a razón de simplificar el análisis, podemos suponer que los precios esperados se corresponden con los precios efectivos, lo cual en una economía no inflacionaria no sería un supuesto muy difícil de sostener. Bien, entonces si asumimos que los precios esperados son iguales a los precios efectivos, entonces así tenemos reexpresada nuestra función de salario nominal, W igual al nivel de precios efectivo, por la función del desempleo y de la variable residual Z. Si pasamos al primer miembro, el nivel de precios, nos queda en el primer miembro nada más y nada menos que el salario real, que va a depender entonces negativamente este salario real de la tasa de desempleo y positivamente de otros factores que puedan afectarlo, como puede ser, como vimos, el salario mínimo o las prestaciones por desempleo. Esto que hemos hallado recibe el nombre de ecuación de salarios y precisamente toma en consideración esta relación inversa que hay entre el nivel de desempleo y los salarios reales. Cuanto más alto es la tasa de desempleo, menor va a ser el poder de negociación que tengan los trabajadores en la negociación y por lo tanto va a ser compatible con un nivel salarial más bajo. Vamos a ir acercándonos a la determinación de la tasa natural de desempleo, para lo cual tenemos que pasar por la ecuación de precios. La fijación de precios, como vimos recién, dependía de el margen de sobrecostos que tienen las empresas, es decir, que los precios son iguales a 1 más mu por W. Dividiendo los dos miembros por W, nos queda que los precios sobre los salarios nominales son iguales a 1 más mu, y invirtiendo los términos en ambos miembros para mantener la igualdad, llegamos a la determinación del salario real compatible con el margen de precios que están dispuestos a mantener las empresas. A esta ecuación la denominamos ecuación de precios. Esta ecuación de precios entonces nos refleja el salario real en función del margen de utilidad o el margen de beneficio que mantienen las empresas. ¿Qué implicancias tiene la ecuación de precios? Bueno, esta ecuación de precios, como hemos visto, nos permite determinar el salario real que están dispuestos a pagar las empresas para mantener una tasa de rentabilidad preestablecida, ¿sí? Si aumenta el margen, eso lleva a las empresas a subir los precios. Y considerando que está dada la tasa salarial o el salario nominal, entonces si las empresas deciden aumentar su margen de utilidad, tienen que aumentar los precios. Cuando los precios suben, eso reduce el salario real, ¿sí? Entonces se está mostrando la compatibilidad que existe entre esos salarios reales y los márgenes de utilidad o de beneficios que las empresas desean mantener.
Entonces tenemos por un lado el salario real que se determina por la ecuación de salarios y el salario real que se determina por la ecuación de precios. Para que exista equilibrio en este mercado de trabajo, a diferencia del equilibrio que ustedes pueden haber visto en microeconomía, donde veían una oferta y una demanda de trabajo, es que estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿sí? La que tiene que ver con los salarios y los precios. Entonces, para que exista equilibrio en esta manera de ver el mercado de trabajo, es necesario que coincidan el salario real que se determina por la ecuación de salarios con el salario real compatible con la ecuación de precios. Es decir, que tenemos que igualar estas dos ecuaciones que tenemos allí. La manera más sencilla es simplemente reemplazar el salario real en esta ecuación de precios por el equivalente de la ecuación de salarios, que es la función que está dependiendo de la tasa de desempleo y de la variable residual Z. Cuando producimos esa igualación, obtenemos la condición de equilibrio del mercado de trabajo, que nos permite determinar, insisto, la tasa, estaba marcando con la lapicera que no, en mi pantalla, que es táctil, pero no lo iban a ver ustedes. Cuando establecemos esta condición de equilibrio nos permite determinar la tasa de desempleo compatible tanto con lo que desean ganar los trabajadores establecido en la ecuación de salario con lo que las empresas están dispuestas a pagar establecido en la ecuación de precios. Lo podemos llevar al gráfico. En el eje de las ordenadas tenemos el salario real, en las abscisas la tasa de desempleo. Tenemos la ecuación de salario, la función de ecuación de salario con pendiente negativa, mostrando esa relación inversa que habíamos dicho que tiene. Y la ecuación de salarios, que es una constante, 1 sobre 1 más el margen de beneficio es una constante, ¿sí? Donde se crucen ambas funciones, quedará determinado el nivel de equilibrio del mercado de trabajo, que no está dado, como ustedes están acostumbrados a ver, por el nivel de empleo, sino todo lo contrario, por el nivel de desempleo, por la tasa de desempleo, que pasamos a denominar tasa natural de desempleo, ¿sí? Y la línea recta que representa la ecuación de precios, precisamente que es una constante, está mostrando que esa ecuación de precios no está dependiendo de la tasa de desempleo. ¿Qué pasa si se producen cambios? Por ejemplo, en la variable residual Z, que sea que aumenten, por ejemplo, las prestaciones por desempleo. Si aumentan las prestaciones por desempleo, eso va a desplazar la función de la ecuación de salarios hacia arriba, de WS a WS', y la tasa natural de desempleo va a pasar de A a A'. ¿Por qué es eso? Porque, bueno, al aumentar las prestaciones por desempleo, aumenta el poder de negociación de los trabajadores que ya no están tan dispuestos a aceptar salarios bajos, ¿sí? Y por lo tanto, tiene que aumentar el desempleo para que los empresarios puedan volver a imponer el salario que ellos pretenden pagar, es decir, el salario compatible con su ecuación de precios.
Si la tasa de desempleo no subiera, no podrían, no volverían a los niveles salariales que están dispuestos a pagar los empresarios. Por lo tanto, tiene que darse en la economía que haya un aumento en la tasa de desempleo para que sea compatible esta nueva tasa de desempleo más elevada con este aumento que refleja las prestaciones por desempleo. Si hay un aumento de los márgenes de utilidad, fíjense que el margen mu está en el denominador, eso desplaza la función de ecuación de la ecuación de precios de PS a PS', y este aumento en el margen reduce el salario real y desplaza la ecuación de precios hacia abajo, tal cual como lo estamos viendo. De nuevo, eso provoca un desplazamiento de la tasa natural de desempleo de U sub n a U' sub n. Es decir, que el equilibrio va a pasar del punto A al punto A'. Entonces, si hay un aumento de los márgenes de beneficio, la conclusión es que va a aumentar la tasa natural de desempleo. Para no estar tan alejados de lo que ustedes han visto en micro, ahora vamos a hacer el proceso de acercamiento hacia la tasa de empleo. O sea, nosotros hemos encontrado el equilibrio en el mercado de trabajo determinando la tasa de desempleo que compatibiliza la ecuación de precios con la ecuación de salarios. Bueno, vamos a pasar ahora desde esa tasa natural de desempleo hacia el nivel natural de empleo, para lo cual tomamos la definición de tasa de desempleo, que son los desempleados sobre la población económicamente activa. Acá presten atención cuando realicen la lectura del libro, porque no está utilizando la nomenclatura que nosotros podemos estar acostumbrados, ¿sí? Yo acá les pongo la aclaración: U desempleo, L población activa, N empleo. Pero de todas formas, por allí, si uno lo lee un poco deprisa, se le pasa y no llega a comprender el tema. De esa ecuación podemos despejar el desempleo. El desempleo, o sea, la definición de desempleo o de desempleados dice que son la población activa menos los empleados. Si eso lo reemplazamos en la primera, vamos a tener finalmente la tasa de desempleo es 1 menos el empleo sobre la población económicamente activa. Pasamos al primer miembro sumando la población económicamente activa sobre la tasa de desempleo, que queda igual a 1, y luego despejamos el nivel de empleo. ¿Qué nos va a quedar entonces como N, o nivel de empleo, igual a 1 menos la tasa de desempleo por la población económicamente activa? Es decir, que hemos obtenido el empleo en función, como ustedes están viendo allí, de la tasa de desempleo U y de la población económicamente activa. Allí tenemos de nuevo el nivel de empleo, y ahora sí tenemos el pasaje de la tasa natural de desempleo. O sea, si reemplazamos esa tasa de desempleo que tenemos allí, U, por la tasa natural de desempleo, nos va a permitir obtener precisamente el nivel natural de empleo. Que si tuviéramos números para calcularlo, tal vez sería más sencillo de comprender. Pero bueno, o sea, simplemente reemplazamos la tasa
de desempleo genérica, que no conocemos, por la tasa natural de desempleo, que sí conocemos, que es U sub n, supongamos el 6,9% que determinaba, que veíamos hace un rato en la infografía del INDEC. Digo, ahí tendríamos, para ponerle un número, digo, para que no quede solamente en letras, y eso nos permite, conocida esa tasa natural de desempleo, conocida la población económicamente activa, nos permite determinar el nivel de empleo de equilibrio de nuestra economía. ¿Por qué sabemos que es de equilibrio? Porque partimos de la tasa natural de desempleo. Lo que pasa es que por allí se puede generar un poco de confusión porque no estamos hablando de precisamente de niveles de equilibrio, sino de niveles naturales, que el mismo Blanchard por ahí dice de que no es el mejor nombre que se le pudo haber puesto. De natural no tiene nada. Bien, este nivel natural de empleo obviamente va a ir acompañado de un nivel natural de producción. O sea, si ustedes se acuerdan de la simplificación que habíamos hecho, llegamos a que la producción era igual al empleo. Entonces el nivel natural de producción Y sub n va a ser precisamente el nivel de empleo o el empleo N sub n, que se determina como ustedes lo están viendo allí. Y también es posible determinar el nivel de ingreso que están viendo ustedes acá, o sea, despejando la tasa natural de desempleo, tendríamos como incógnita el ingreso natural o compatible con la tasa natural de desempleo, ¿sí? Pasamos a la filmina siguiente, donde arriba dejamos las viejas ecuaciones. Digo, reemplazando en la función que tenemos acá, arriba, que iguala la ecuación de salarios con la ecuación de precios, y reemplazando la tasa natural de desempleo en este primer miembro, obtenemos el nivel natural de producción, que es compatible con la tasa natural de desempleo, ¿sí? O sea, lo que hemos hecho simplemente dentro de esta paréntesis, reemplazar la tasa de desempleo por el equivalente que habíamos obtenido, en la cual teníamos el nivel natural de ingreso y la población económicamente activa. Entonces, allí tenemos que el nivel natural de producción es tal que la tasa de desempleo correspondiente, el salario real elegido en la fijación de los salarios es igual al salario real que implica la fijación de precios. O sea que allí estamos compatibilizando todo. El nivel natural de producción es compatible con esa tasa de desempleo y esa tasa de desempleo compatibiliza el salario real que se determina por la ecuación de salarios con el salario real que se determina con la ecuación de precios. Para hacer un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Supusimos que el nivel esperado de precios era igual al nivel efectivo de precios y en base a eso a lo que arribamos fue que el salario real elegido en la fijación de salarios es una función decreciente de la tasa de desempleo, que allí la tenemos reflejada. También arribamos a que el salario real que implica la fijación de precios es una constante, que también la pueden ver referenciada ustedes allí al lado. El equilibrio en el mercado de trabajo exige que el salario que se elige en la fijación de salarios sea igual al salario real que implica la fijación de precios.
Esa es la condición de equilibrio que permite arribar a la tasa natural de desempleo. Y a su vez, el último paso que hemos visto recién, la tasa natural de desempleo va acompañado de un nivel natural de empleo y de un nivel natural de producción. Bien, así más o menos queda cerrado ese capítulo. En el apéndice, Blanchard los quiere llevar un poco de nuevo a terreno conocido, en el cual tienen una oferta de trabajo y una demanda de trabajo, y esa oferta y esa demanda de trabajo determinan un nivel de empleo. Bueno, Blanchard lo anticipa durante el desarrollo del capítulo, que en realidad lo que se ha hecho no está muy alejado de lo otro, con la simple argucia de dar vuelta el gráfico, de girarlo, si se quiere. Uno obtiene el nivel de empleo y si toma en cuenta la población económicamente activa y fija el nivel de empleo, la contrapartida, no lo vamos a ver acá, digo, pero solamente para que entiendan el gráfico, la contrapartida de eso es el nivel de desempleo. O sea, la diferencia entre la población económicamente activa y los empleados es el desempleo. ¿Sí? Entonces, acá esta función que ahora tiene pendiente positiva, porque no está relacionada con el nivel de desempleo, sino con el nivel de empleo, sigue siendo la ecuación de salarios. Y como está referenciada con el nivel de empleo, constituye lo que sería la oferta de trabajo. Y la ecuación de precios, para la función de producción que nosotros habíamos establecido, Y igual a N, ingreso igual a empleo, constituye sin lugar a dudas la demanda de trabajo, que va a ser una constante, una línea recta, pero que podría tener la pendiente negativa que ustedes le conocen, si simplemente levantáramos el supuesto de que sea constante, ¿sí? Que hicimos constante y luego igual a 1. Era una simplificación, la realidad muestra que eso esa relación es decreciente y por lo tanto eso le daría la pendiente negativa a nuestra función de demanda de trabajo. Digo, esto último es solo como curiosidad, no es necesario que lean el apéndice, pero seguramente alguno lo iba a hacer y por eso quería más o menos presentarles de qué se trataba. Bien, pasamos entonces ahora a la segunda parte de lo que queríamos ver hoy, que es la restricción externa y el empleo. ¿Qué relación existe entre restricción externa y empleo? Hablamos de restricción externa en el capítulo anterior, pero no profundizamos en eso. Se refiere a la imposibilidad de aumentar el PBI de una economía sin que ese aumento genere desequilibrios en el sector externo. El artículo en el cual se basa esto, de Frenkel, Figueredo, es bastante antiguo, pero sigue siendo válido para la economía argentina, donde el nivel de endeudamiento externo que tiene el país hace que esta restricción externa, y ustedes lo deben estar observando hoy mismo en la realidad económica actual, se haya exacerbado. O sea que no solo que no desapareció la restricción externa, sino que está mucho más acentuada. Bueno, no solo la economía argentina tiene este problema, lo tienen muchas economías subdesarrolladas, muchas de ellas de Latinoamérica también. Se manifiesta en que cada vez es más difícil conseguir el financiamiento externo para el exceso de gasto interno que tienen estas economías. De tiempo en tiempo el ajuste se produce reduciendo importaciones, por ejemplo en nuestra economía de hoy, o sea, escasean dólares y por diferentes mecanismos de tipo administrativo se
se reducen las importaciones o se las dificulta. ¿Sí? Entonces eso hace que finalmente terminen disminuyendo, pero en economías como la nuestra, donde estos componentes importados forman parte insoslayable del proceso productivo, son insumos que no pueden ser reemplazados muchas veces, eso hace que la disminución en las importaciones lleve a una caída del nivel de producción y por lo tanto se genere desempleo y baja en los salarios. Si la producción no se puede aumentar, la producción interna para cubrir este exceso de gasto interno, este exceso de absorción local de gasto doméstico, entonces ese gasto tiene que disminuir. O sea, hay dos alternativas. Dijimos que partimos de que tenemos un gasto elevado, un gasto doméstico elevado. O disminuimos ese gasto o aumentamos la producción. El problema es que están contrapuestos los objetivos. Si queremos aumentar la producción, eso nos lleva necesariamente a aumentar el gasto en importaciones y empeora la situación del sector externo. Y por otra parte, si decimos, bueno, vamos a disminuir las importaciones para equilibrar el sector externo, eso lleva a una disminución de la producción que genera desempleo y bajos salarios. Para ver cómo opera esta restricción en la economía, vamos a trabajar en el corto plazo y le damos forma a esto que decíamos de que la producción interna tiene una dependencia de insumos importados y lo expresamos diciendo que las importaciones son iguales a M minúscula por Y, donde M, si quisiéramos asimilarlo al capítulo anterior, vendría a ser como la propensión marginal a importar. Pero en nuestro caso, como lo enfocamos desde el punto de vista de la producción interna y no desde las importaciones, lo denominamos coeficiente técnico de importaciones. Es un coeficiente técnico, es lo que determina cuánto hace falta de ese insumo para aumentar la producción en una unidad, ¿sí? Entonces, ese coeficiente técnico nos está diciendo o nos está mostrando el grado de restricción que tenemos en nuestra economía para aumentar el nivel de producto sin incurrir en el déficit de la balanza comercial. Bueno, a su vez la variación de reservas, esto viene a ser una especie de balanza de pagos, la variación de reservas que en el artículo lo denomina delta R, va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones más el modo de financiamiento de los servicios de la deuda. O sea, en realidad habría que incluir no solo los servicios, sino la amortización de la deuda. El modo de financiar el endeudamiento externo, ¿sí? Si asumimos que nuestras economías no pueden perder reservas, porque no las tienen, o porque son muy bajas, y tampoco las tienen que acumular, porque acumular reserva tampoco es bueno, es mucho más beneficioso utilizar, en lugar de acumular esas reservas, las reservas que hubiésemos acumulado, utilizarlas para importar más, lo cual nos va a permitir aumentar más la producción, ¿sí? O sea que no hay otra razonabilidad más que la de aplicar que la variación de reservas sea cero, que ni aumenten ni disminuyan las reservas. Entonces tenemos la ecuación de reservas donde reemplazamos las importaciones por la función de importaciones. Sabemos que la variación de reservas tiene que ser cero.
y despejamos el componente que contiene el ingreso. Cuando finalmente conseguimos despejar el ingreso, eso es lo que sería nuestro ingreso de equilibrio externo, viene a ser el ingreso consistente con la restricción externa. El problema, más allá de haberlo determinado algebraicamente, el problema es que este nivel de ingreso consistente con la restricción externa, que llamamos Y sub E, está por debajo del nivel de ingreso de pleno empleo. Y eso es lo que refleja la restricción externa, que para que la economía esté en equilibrio externo tenemos que tener desempleo. Si preferimos o elegimos el pleno empleo, vamos a tener un desequilibrio externo. Pero para tener un desequilibrio externo tenemos que tener manera de financiarlo. La ecuación de equilibrio externo, de ingreso externo que hemos obtenido, nos sugiere los mecanismos que tenemos para solucionar este problema. Primeramente, podemos reducir la dependencia de las importaciones, es decir, sustituir esas importaciones reduciendo el coeficiente técnico de importación. La segunda posibilidad es aumentar las exportaciones. Acá arriba tienen la ecuación para que lo tengamos presente permanentemente. Y la última posibilidad es renegociar el financiamiento externo, el financiamiento de los vencimientos externos. Esos vencimientos se pueden componer de intereses y capital o solamente de intereses, dependiendo de si hay vencimiento de cuotas de amortización de la deuda o no. Sin embargo, si hay tres elementos que uno puede considerar a la hora de buscar el equilibrio interno y externo. Existe un mecanismo que no está visibilizado en esa ecuación. Y ese mecanismo tiene que ver con un precio relativo. Un precio relativo en particular, el que está determinado por el tipo de cambio E y el salario nominal. De alguna manera, se desprende de la ecuación anterior, pero no está visibilizado. ¿Por qué digo que se desprende? Porque, bueno, si uno quiere disminuir importaciones y aumentar exportaciones, lo que hemos visto en el capítulo anterior, que tiene que devaluar, es decir, tiene que aumentar el tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio, este precio relativo sube, ¿sí? E sobre W sube. Pero bueno, no está explicitado en esa ecuación de Y supra E que hemos obtenido. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera este precio relativo puede influir en el equilibrio interno y externo. Analicemos un poco primeramente cómo cambia, cómo varía. Bueno, E sobre W, si hay una devaluación, el numerador se hace más grande, mejora la competitividad internacional y obviamente eso lleva a que haya una mejora en la balanza comercial. A su vez también vimos en el capítulo anterior que la devaluación implicaba un aumento en el nivel general de precios y por lo tanto una caída en los salarios reales. Y lo último que podemos establecer acá de esta devaluación es que eleva la relación E sobre W, eleva el precio relativo E sobre W. Y la conclusión que uno saca entonces de estas tres premisas es que reducir el desequilibrio externo, reducir la restricción externa, se va a lograr a expensas de una caída del salario real. Ahora vamos a ver de qué manera, pero digamos que no es una buena noticia para nosotros. De hecho,
es lo que está sucediendo en la economía argentina en los últimos 10 años. Vamos a hacer explícito entonces este rol del precio relativo E sobre W, primero sobre el equilibrio interno, luego sobre el equilibrio externo. Para analizar cómo opera en el equilibrio interno, veamos las secuencias de este equilibrio. O sea, en el equilibrio habíamos visto en capítulos anteriores que el ingreso o producción tiene que ser igual a la demanda agregada. Por otra parte, sabemos que el salario real afecta positivamente el consumo, acuérdense de la propensión marginal a consumir, y que afecta negativamente la balanza comercial. El hecho de que algunos de los bienes de consumo sean importados, obviamente, hace que si este salario real sube, haya una desmejora en las cuentas externas. Pero, de todas formas, es más importante el efecto sobre el consumo, ¿sí? Por otra parte, este salario real está inversamente relacionado con el precio relativo E sobre W, eso lo vimos recién. Si hay una devaluación, este precio relativo es más elevado y a su vez sabemos que esa devaluación genera aumento en el nivel general de precio y el nivel general de precio por encima de lo que estaba lleva a una caída en el salario real. Y lo que hemos visto en el punto 2 nos refleja que hay una relación positiva entonces entre la producción, el nivel de producción y el salario real. Esto sería, nosotros en capítulos anteriores hemos visto la relación positiva que existía entre el nivel de producción e ingreso, ¿sí? Bueno, ahora estamos reemplazando ese ingreso por el salario real, es decir, un tipo particular de ingreso, y lo ponemos en relación con la función consumo, porque precisamente los asalariados son los que tienen una propensión marginal a consumir más elevada dentro de la economía. O sea que es perfectamente posible que el nivel de producción aumente junto con el salario real. Si hay una relación positiva, y de hecho la hay entre el nivel de producción y empleo, es decir, si yo quiero aumentar la producción, tengo que aumentar el empleo, tengo que ocupar más trabajadores. Una devaluación que aumenta el precio relativo E sobre W y que implica una caída en el salario real, va a llevar a una caída en el nivel de empleo y a una caída en el nivel de producción. La implicancia sería al revés. Primero caería el nivel de producción y eso provoca una caída en el nivel de empleo. Veamos ahora el rol que tiene esta relación de precios, de relación de tipo de cambio a salario nominal en el equilibrio externo. Bueno, ahí tenemos arriba la ecuación de balance de pagos, que revela que si hay una devaluación, por los hechos que hemos mencionado en el capítulo 5, mejora la balanza comercial. Si disminuyen importaciones, aumentan las exportaciones, y por lo tanto eso mejora la balanza general, ¿sí? Si mejora esta balanza, eso va a tener una implicancia positiva. ¿Por qué? Porque va a permitir, si se mantiene el coeficiente de importaciones que habíamos mencionado, el coeficiente técnico, va a permitir que se importe más y que por lo tanto aumente la producción interna y que por lo tanto aumente el nivel de empleo. Es decir, que la relación que hay con el equilibrio externo de este precio relativo E sobre W es positiva. Allí lo tenemos gráficamente. E es
la relación de precios, de precios relativos que hemos señalado como tipo de cambio sobre salario, en lo que hace al equilibrio, al ingreso de equilibrio externo, y WI sería el equilibrio interno, el ingreso de equilibrio interno en relación también con el relativo de precios, tipo de cambio sobre salario. Podemos ver, bueno, tiene las pendientes que habíamos mencionado. La relación que hay entre esa relación de precios y el ingreso de equilibrio interno es negativa, y la relación que hay en el relativo de precios, tipo de cambio, salario nominal, con el ingreso de equilibrio externo es positiva. Y tenemos 3 puntos marcados en nuestro gráfico, ¿sí? El punto A, que es un punto de equilibrio interno, pero hay déficit en el sector externo. El nivel de tipo de cambio es muy bajo, y por lo tanto tenemos un déficit en el sector externo. Estamos al nivel de pleno empleo, ¿sí? Que acá lo llama así asterisco, y el tipo de cambio es E sobre W sub 0. Allí tenemos entonces equilibrio interno a pleno empleo, es decir, tenemos plena ocupación, o estamos, si lo enfocamos desde lo que vimos al principio, en la tasa natural de desempleo. El problema es que tenemos un déficit con el sector externo, y que ese déficit en el sector externo no se puede sostener en el tiempo. ¿De qué manera se puede corregir? Dijimos, bueno, una devaluación es posible que lo corrija, llevando la economía del punto A al punto B si la devaluación es lo suficientemente fuerte. Eso traslada la relación de precios de E sobre W sub 0 a E sobre W sub 1. Allí tenemos entonces equilibrio interno y externo, pero hemos bajado la producción de Y asterisco, producción de pleno empleo, a Y sub 0, que no es de pleno empleo, que está por debajo del pleno empleo. Es decir, que tenemos un equilibrio con desempleo. Hemos equilibrado las cuentas externas, hemos logrado el equilibrio interno, pero a costa de elevar el desempleo. ¿Es posible a partir de allí alcanzar el pleno empleo sin resignar el equilibrio externo? Es un poco complicado. Técnicamente pareciera ser posible. ¿De qué manera? Bueno, hay que conseguir desplazar esta función de equilibrio interno hacia afuera, operando exactamente igual que cuando veíamos las políticas fiscales, etcétera. Cualquier aumento en un gasto autónomo lograría ese desplazamiento, ¿sí? Es posible, y es un poco difícil de imaginar. O sea, en primer lugar, implicaría aumentar el gasto doméstico, que es lo que dijimos hace un rato que debíamos disminuir para poder disminuir las importaciones y mejorar la cuenta externa. Ahora estaríamos pensando en algún tipo de gasto autónomo que no implicara mayores importaciones, porque si implicara mayores importaciones, eso nos obligaría a una devaluación adicional para que la economía siga permaneciendo sobre la recta E, sobre la recta que representa el ingreso de equilibrio externo. Entonces es bastante difícil. Desde el punto de vista teórico es posible. Es posible aumentar un gasto autónomo,
gobierno puede aumentar el gasto público. En principio uno puede pensar, bueno, si aumenta la obra pública, se hace puentes, se hace rutas, eso nos lleva a insumos importados y por lo tanto sería una solución. El problema es que no radica allí, el problema radica es que ese aumento de producción que se traduce en un aumento del ingreso, más tarde se terminan pagando sueldos, se terminan pagando beneficios empresarios, o sea, habría que ver de qué manera se distribuye esa mejora en el ingreso, ese aumento en la producción, a los efectos de que no incida negativamente en la balanza comercial, lo cual es bastante complicado y bastante impredecible. La conclusión entonces es que con restricción externa, un aumento del empleo solo está garantizado si cae el salario real. Y mal que nos pese y nos lamentemos, eso es lo que pareciera estar mostrando la economía argentina hoy. Bien, dejamos de compartir y con esto damos por concluido lo que teníamos previsto ver hoy. Les recuerdo que hay otro artículo más que habla sobre restricción externa, que es el artículo de Canitrot, que hace una relación entre el desempleo y las tasas de interés, que también está interesante. Ese lo pueden leer por su cuenta y cualquier cosa nos están consultando por la plataforma o lo pueden plantear el mismo jueves también a los profes del práctico si le genera alguna duda esa lectura.